Tanto han pedido y anhelado que Claudia Sheinbaum se convierta en una dictadora. Tanto han pedido y anhelado y anunciado el inicio de lo que será un gobierno autoritario encabezado por Claudia Sheinbaum, que un día es una dictadora y al otro es una subordinada, a veces de López Obrador, a veces de Donald Trump, a veces de la delincuencia organizada y a veces de ninguno. A veces la líder es ella, según la derecha mexicana. Bueno, pues tanto han esperado que llegue esa dictadora que pareciera ser su sueño se les está haciendo realidad. La presidenta Claudia Sheinbaum, frente a la Marina de México, ha mandado un fuerte mensaje a los vendepatrias. Lo que hacen de pedir la intervención extranjera abiertamente es una traición a la patria y eso es un delito gravísimo que Claudia Sheinbaum acaba de acusar frente a la Marina de México. No es cosa menor. Envía un mensaje a los traidores, les lanza una advertencia y lo hace respaldada de la Marina. Las cosas para la oposición se ponen cada vez peor. La situación para la derecha mexicana empeora con el paso del tiempo. Y es que tendríamos que hablar de varios temas, tendríamos que tratar varios temas. Entre ellos, por ejemplo, recordarle a la derecha mexicana que aunque pareciera que es una broma, pues resulta que se descubre que las factureras de Gómez Montt y su pareja estarían ligadas a Silvano Aureoles. A esto habría que agregar otros tantos discursos que ha hecho la derecha mexicana que los tiene hoy más hundidos que nunca. Fíjense bien, esta información se reveló. Silvano Aureoles habría pagado 290 millones de pesos a una de las empresas factureras de Inés Gómez Montt por supuestas obras de reclusorio. Recordemos que la pareja Puga, Álvarez Gómez Montt, están prófugos de la justicia y que el Poder Judicial les liberó las cuentas. Bueno, pues una investigación publicada por Contralínea reveló que la red de empresas fantasma de Inés Gómez Montt, que defraudó a la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, que decir defraudó más bien sería en colusión con Miguel Ángel Osorio Chong en el sexenio de Peña Nieto, por un monto superior a los 6,000 millones de pesos, estaría ligada nada más y nada menos que al exgobernador de Michoacán, quien también le financiaba a Latinus sus programas de televisión con Carlos Loret de Mola. Estos personajes, Víctor Manuel Álvarez Puga, Inés Gómez Montt, enfrentan actualmente órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado. De acuerdo con la indagatoria, ambos habrían operado junto a exfuncionarios de la Segov un esquema de contratos fraudulentos relacionados con la construcción de cárceles que nunca se realizaron. Y ahora pues sale que nada más y nada menos Silvano Aureoles habría estado coludido con esta situación. Y la oposición no quiere que nadie sepa este tipo de situaciones porque pues se ventila y se evidencia quiénes son en realidad los opositores que quieren regresar al poder. Son los mismos opositores, y fíjense bien, llama muchísimo la atención, los mismos opositores que quieren ocultar la corrupción durante los sexenios del PRI y del PAN. Son los que piden intervención extranjera, son los mismos que celebran ante las amenazas o advertencias constantes de Donald Trump, son los mismos que esperan una dictadura de Claudia Sheinbaum para declarar el país en crisis y si se puede pedir la intervención extranjera. Bueno, pues resulta que se hizo notar que Donald Trump habría ordenado instalar una base militar en la frontera con México, a lo que la presidenta Claudia Sheinbaum hace días exigió una explicación a Estados Unidos tras ocupar una franja de tierra en 3 estados de la República Mexicana. Esto para entrar en contexto de lo que está ocurriendo. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró la situación. ¿Está Estados Unidos invadiendo el territorio nacional o no lo está haciendo? Donald Trump ha ordenado que el ejército de Estados Unidos tome una franja que abarca tierras de California, Nuevo México y Arizona para establecer una base militar. Esta situación no ha pasado desapercibida en nuestro país y la presidenta Claudia Sheinbaum envió una nota diplomática para garantizar que los militares no crucen a territorio mexicano.
Y es que Claudia Sheinbaum siempre ha defendido que no va a permitir la subordinación y la intervención extranjera. En ese mismo momento, en cuanto se dio a conocer la situación, la presidenta pues dijo que iba a enviar una carta diplomática porque no se iba a permitir que se faltara el respeto a la soberanía nacional. Hay diálogo y también enviamos una nota diplomática, lo puedo decir, en el sentido de que pues es una decisión de ellos, autónoma, de su propio territorio, pero que esperáramos pues que no traspasara la frontera y que siguiera habiendo la misma colaboración que ha habido hasta ahora en materia de seguridad. Entonces, como pues algo creo que importante en términos de que ha pasado en otras ocasiones, pero la última orden que se planteó es que el ejército pudiera ocupar ciertos territorios federales. No sabemos si es para seguir construyendo el muro, cuál sea el objetivo, pero de todas maneras, pues nosotros lo que pedimos siempre es respeto y coordinación. Respeto y coordinación pide la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que la oposición estaba y sigue ansiosa por la intervención extranjera. El mensaje que Claudia Sheinbaum le mandó a la oposición debería tenerlos bastante asustados. ¿Por qué? Después de este anuncio de una presunta invasión, de que Claudia Sheinbaum enviara una carta al gobierno de Estados Unidos, pues resulta que se estableció una llamada telefónica. Una llamada telefónica entre el clima tenso entre México y Estados Unidos, en donde ambos presidentes sostuvieron una llamada telefónica que ambos calificaron como muy productiva. La conversación ocurre tras el presunto anuncio de Donald Trump de instalar una base militar en territorio federal fronterizo y sus declaraciones sobre el miedo de México a los grupos delincuenciales. Se tuvo una llamada enérgica y determinante. También después de que se diera a conocer que presuntos marinos estadounidenses estaban en aguas mexicanas interrogando a pescadores de Quintana Roo que estaban faenando. Los supuestos marinos de Estados Unidos les habrían exigido a los pescadores levantar las manos y explicar qué pescan. Ante esto, la oposición comenzó una avanzada de narrativas en donde se decía que Estados Unidos ya estaba empezando a dar órdenes en territorio nacional mexicano, que Estados Unidos nos estaba invadiendo. Bueno, la presidenta ya tuvo que salir a darles detalles, a explicarles lo que no entienden y a desmentirlos, por supuesto. Circuló un video donde unos pescadores en lo que son las aguas territoriales mexicanas se toparon con marines de Estados Unidos y una fragata de Estados Unidos. ¿Si hay alguna información acerca de...? Sí, el almirante secretario nos informó que no eran aguas nacionales y que iba a pasar un barco de Estados Unidos y que pues fueron informados de que no se acercaran al barco, pero no estaban en aguas nacionales. Y si nos podría platicar un poquito acerca de su plática con el presidente Donald Trump, un poquito más de detalles aparte de lo que dio a conocer en sus redes sociales. Sí, pues estamos platicando. Pues ahí está, sí ocurrió este suceso, los pescadores no estaban en aguas nacionales, sino que ya habían cruzado aguas internacionales, iba a pasar un barco de Estados Unidos y bueno, todo esto implicó lo que se ve en el video. Hoy, frente a la Marina de México, la presidenta Claudia Sheinbaum fue bastante clara. Coordinación sí, subordinación no. Es lo que ha pedido la presidenta durante mucho tiempo desde que llegó al gobierno. Coordinación sí, subordinación no, pide Claudia Sheinbaum en la relación México-Estados Unidos. En el caso de la seguridad, en la relación con Estados Unidos, dice la presidenta, hay colaboración y cooperación, pero no subordinación. Claudia Sheinbaum se planta firme frente al gobierno de Estados Unidos y a quienes anhelan el injerencismo, que México no va a aceptar ni invasiones ni injerencias. En nuestro caso, en el caso de la seguridad, en la relación con nuestro vecino país, colaboramos y cooperamos, pero nunca nos subordinamos. No aceptamos invasiones ni injerencias. Por colaboración y razones humanitarias, ayudamos a que no pasen drogas, en especial el fentanilo, al vecino país.
Pero también hemos insistido que el consumo de las drogas no solo se combate con incautaciones y detenciones, sino atendiendo las causas para evitar que las y los jóvenes se acerquen a las adicciones y a la violencia. En nuestro caso, la estrategia de seguridad está en marcha. En el caso de la seguridad, en la relación con nuestro vecino país, colaboramos. Ojo, colaboración sí, subordinación no, cooperación sí y nada más. Eso dice la presidenta Claudia Sheinbaum, pero el mensaje de la presidenta empeora cuando se dirige hacia una oposición. A una oposición que sigue diciendo que estamos en una dictadura perfecta. Por ejemplo, Pedro Ferriz de Con desde Atypical TV dice que México vive bajo el cinismo de Morena y además culpa a los mexicanos, ¿sí? Culpan al pueblo de ser responsable de que esto esté en silencio. Ahora, estos personajes que están derrotados en todos los sentidos, se atreven a culpar a los mexicanos de que ahora vivimos en lo que ellos llaman una dictadura perfecta, cuando, bueno, esa dictadura perfecta la vivimos, pero la vivimos en tiempos del PRI. Lo que sí es cierto es que este gobierno es de un cinismo delicioso. El cinismo de poner, por ejemplo, al delfín Andrés López Beltrán, una de las almas más oscuras que me ha tocado ver, porque espero nunca tener la necesidad de conocerlo para nada, un alma oscura que ya desde este momento está siendo candidateada para ser, bueno, están dándose destapes en los primeros meses de la administración de Claudia cuando dice Noroña que va a ser presidente de la República. Carajo, pues ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en la vida política de nuestro país? ¿En dónde están los valores que hacían los pesos y contrapesos? Ya no hay eso, ya no hay formas, ya, bueno, se visten como garroteros para ir al Senado. Es una cosa espantosa lo que está pasando con nuestro gobierno. ¿Y saben qué? Es algo peor lo que está pasando con una sociedad silente que por su silencio se convierte en cómplice. Si estuviera hoy Vargas Llosa entre nosotros, diría que hoy sí tenemos la dictadura perfecta, perfecta en todos los sentidos. Yo sé, y todos sabemos a lo que se refería Mario. Mario se refería a una dictadura que no parecía ante el público dictadura, pero que lo era. Hoy es una dictadura que ante el público lo es y toda la gente callada, en silencio, que no se diga nada mientras no me toquen a mí y que esto siga adelante hasta que nos ahoguemos todos. Eso es lo que se está viendo en México hoy, lamentablemente. Lamentablemente para la oposición no tienen perfiles relevantes. Tan es así que hoy personajes como Pedro Ferriz de Con dicen que vivimos en una dictadura perfecta porque se les olvida que la verdadera dictadura perfecta la vivimos en tiempos del PRI. Y habría que explicarle y recordarle a estos personajes por qué se le llamó la dictadura perfecta cuando gobernaba el PRIAN. ¿Y cuál es la diferencia entre esos gobiernos que eran realmente una dictadura y el de Morena, que ellos dicen ahora es una dictadura, pero nadie lo nota más que ellos? Ellos ven en el gobierno de la 4T una dictadura porque ya no les llegan sus cheques millonarios por hablar bien del gobierno. Lo ven como una dictadura porque ya no pueden evadir impuestos, porque ya no pueden ser corruptos abiertamente ni difundir sus montajes, sus mentiras y sus barbaridades a diestra y siniestra sin que nadie les diga nada. Por eso a este gobierno le llaman la dictadura perfecta y encima culpan al pueblo. Culpan a los mexicanos de quedarse callados ante esta dictadura terrible, según ellos. Hoy culpan a los mexicanos para mañana salir a pedirles que voten por el PRIAN. El PRIAN, que realmente eran una dictadura por muchísimas razones. Y es que no pueden venir estos personajes a hablar de cinismo cuando nos queda claro que quienes han gastado y derrochado el dinero del presupuesto público han sido ellos. ¿Cuánto dinero gastó Vicente Fox en tonterías durante su gobierno? Con las toallas, por ejemplo, y quién sabe cuántas cosas más. El dinero que se gastaba Enrique Peña Nieto en gel para cabello, en los vestidos de la familia presidencial en esos tiempos. ¿Cuánto dinero del presupuesto público se gastaban estos personajes durante la dictadura perfecta del PRIAN? Que se quedaron
guardados en el baúl de los recuerdos y que ahora quieren acusar que es Morena, que es Claudia Sheinbaum, la verdadera dictadora, la dictadora que tanto sueñan con tener para poder decir que tenían razón y porque desean que le vaya mal a nuestro país. Fíjense, no solamente traen una avanzada en contra de Claudia Sheinbaum, pareciera ser que la oposición está muy asustado por la presidenta que tenemos, pero también están muy asustados en la oposición por los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Sacaron esta nueva narrativa, sacaron esta nueva imagen en donde dicen desde la página de Sociedad Civil que esta chamarra cuesta casi 89,000 pesos hecha de seda de Kashmir, uno de los materiales más caros del mundo que así despilfarran en el poder mientras que tú cuentas los pesos para la comida. Curiosamente, pues no se parecen las chamarras. Digo, son similares, a lo mejor el color, pero aquí vemos como la chamarra que ellos dicen es de marca carísima y cuesta 89,000 pesos para empezar, tiene un corte, esta es corta pues, la que trae José Ramón es más larga. Además, pues le entregaron la chamarra de China, yo creo, a José Ramón López Beltrán, porque la que está en la imagen no solamente pues tiene sus botoncitos hasta arriba, la solapa distinta, sino que además tiene bolsas, la que él usa y la otra no. Incoherencias que le han quedado a la oposición. Tanto han repetido el término dictadura perfecta para referirse al gobierno actual, que parece que olvidaron su origen. Y hoy figuras como Pedro Ferriz y otros tantos acusan a la administración de Claudia Sheinbaum de ser una dictadura. Pero, ¿realmente lo es? ¿O es más bien que están extrañando los tiempos en los que el poder se ejercía sin contrapesos y con lujos desmedidos, en donde eran ellos quienes presumían los vestidazos de la familia presidencial, en donde Joaquín López Dóriga se paseaba en sus yates en vacaciones, o Felipe Calderón se pasea con la familia también en yates lujosos? Fíjense bien, en 1990, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, justamente al que se refiere Pedro Ferriz, calificó el régimen del PRI en México como la dictadura perfecta. ¿Por qué? Porque aunque había elecciones, el PRI mantenía el poder sin alternancia real, controlando medios, sindicatos y estructuras gubernamentales. Eran los tiempos en donde se decía que no importaba si salías a votar o no, porque igual levantaban a los muertos de sus tumbas para salir a votar por el PRI. Esa crítica no era gratuita. Durante décadas el PRI gobernó sin una oposición efectiva y cualquier disidencia, ojo aquí, era cooptada o reprimida. No había oposición porque el PRI la reprimía, no lo permitía. La dictadura perfecta no necesitaba de golpes de Estado porque se sustentaba en un sistema que simulaba democracia mientras concentraba el poder. Ahora, recordemos algunos ejemplos, si a estos personajes ya se les olvidó, de cómo se ejercía el poder en esos tiempos. En 2001 se descubrió que la presidencia en manos de Vicente Fox había gastado más de 4.5 millones de pesos en la remodelación de cabañas en Los Pinos, incluyendo toallas de $400 y sábanas de $1,500. Pero ahora buscan imágenes de donde sea de Andy López Beltrán para decir que usa chamarras carísimas. Pero ni hablar de Enrique Peña Nieto. En un solo vuelo presidencial en 2017 se gastaron más de $1 millón en artículos como gel para cabello, desodorantes y agua de tocador. Estos ejemplos reflejan una administración del poder enfocada en el lujo y el despilfarro, alejado de las necesidades reales de la población, y se ve corroborado por estas imágenes. Les digo, Vicente Fox, el pobre expresidente que no tiene pensión y vive como la clase media allá en España, vacacionando en un yate. Los tiempos de Joaquín López Dóriga, los tiempos de Gloria de López Dóriga, en donde también vacacionaba en yate. Hoy se acusa al gobierno de Claudia Sheinbaum de ser una dictadura. Pero ¿dónde están los lujos desmedidos? ¿Dónde están las toallas de $400 o los gastos millonarios en artículos personales? Lo que molesta a algunos es que ya no hay cheques millonarios para hablar bien del gobierno, ni se permite la evasión fiscal o la corrupción abierta. La verdadera molestia de estos personajes radica en que se ha perdido el acceso a los privilegios que antes eran
demasiado comunes. Y ahora, para colmo del cinismo y del descaro, se culpa al pueblo por no alzar la voz contra una supuesta dictadura que en realidad está más cerca de la democracia que muchos de sus críticos. No quieren democracia en ningún sentido, pero les encanta quejarse. La presidenta Claudia Sheinbaum, además, le mandó un mensaje a los traidores a la patria. Los llamó tal cual, como se llaman, vendepatrias. La presidenta de México, frente a la Marina, acusa a los traidores y les manda una advertencia. Si un político, para llegar a un triunfo de su causa, se apoya en una invasión extranjera, está faltando al cumplimiento de sus deberes, y eso se llama vendepatrias. Con una traición. Es famosa la carta donde Carranza afirma: la permanencia de tropas en un país independiente y soberano es una invasión injustificada, porque no puede haber derecho contra el derecho de inviolabilidad territorial. Además, debe tenerse muy en cuenta que si un político, para llegar al triunfo de su causa, se apoya en una invasión extranjera, aunque esa sea parcial, falta el cumplimiento de sus deberes con la patria. Así de sencillo y profundo, porque lo digo fuerte y claro, solo los vendepatrias están a favor de ir a buscar ayuda al extranjero para resolver los problemas internos en nuestro país. Qué fuerte mensaje el de la presidenta Claudia Sheinbaum. Solo los vendepatrias están a favor de ir a buscar ayuda al extranjero para resolver los problemas internos de nuestro país. ¿A quién se refiere la presidenta Claudia Sheinbaum? Evidentemente se refiere a la oposición, a personajes como Lili Telles, Ricardo Anaya, Alito Moreno, Marco Cortés, a los prianistas en general, que han salido corriendo en innumerables ocasiones durante los últimos 7 años, a Europa, a Estados Unidos, a la OEA, a donde sea, para pedir la intervención extranjera en México. Que si para revisar las elecciones, que si para impedir la elección del Poder Judicial, que si porque la dictadura de López Obrador, que si porque la dictadura de Claudia Sheinbaum. Bueno, estos personajes no se cansan de hacer el ridículo y de querer poner el país en bandeja de plata a los extranjeros. Claudia Sheinbaum les dio un tremendo mensaje enfrente de la Marina. Si un político, para llegar a un triunfo de su causa, se apoya en una invasión extranjera, simple y sencillamente es un traidor a la patria. Y además hay que recordar que esto es ilegal. Claudia Sheinbaum se refiere a personajes como Marco Cortés, cuando salió a pedir que se tipificara la delincuencia organizada como narcoterrorismo, como si no supieran que al hacerlo prácticamente sería abrirle las puertas a Estados Unidos para invadir a nuestro país. Claudia Sheinbaum se refiere a personajes como Lili Telles, que ha salido a rogar lo mismo en varias ocasiones, o a personajes como Alejandro Moreno, que se va de vacaciones a Washington, se toma un par de fotos y dice que quiere ser el zar antidrogas. Xóchitl Gálvez y otros tantos que han salido a solicitar la intervención extranjera en nuestro país porque están acostumbrados a esa forma de gobernar. A los gobiernos anteriores del PRI y del PAN, en donde ponían a México en charola de plata y México no era más que el patio trasero de Estados Unidos. Vergüenza debería de darles ser exhibidos de esta manera. Vergüenza debería de darles a estos personajes el terminar siendo ventilados por la presidenta de México en un discurso y llamarles con todas sus letras vendepatrias. Porque al final del día, aunque no les guste que se les digan las cosas claras y precisas como son unos vendepatrias. No les gusta, pero así es. Fíjense bien, tanto estos personajes, les digo, como Marco Cortés o Lili Telles, tanto han clamado la ayuda externa, que ahora se les señala por eso. Son conocidos por eso. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara: solicitar la intervención
de potencias extranjeras para atender asuntos internos es una traición a la patria. Un mensaje directo a aquellos opositores que en lugar de fortalecer la democracia desde dentro del país, buscan solucionarlo afuera de nuestras fronteras. Durante esta ceremonia oficial, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que el tema central es que algunos personajes de la oposición quisieran celebrar una intervención, y a eso se le llama traición a la patria. Esto después de que los opositores han solicitado la intervención de organismos internacionales y de gobiernos extranjeros en más de una ocasión. Y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum no mencionó nombres ni lanzó acusaciones directas, nos queda claro que se refiere a Marco Cortés, que se refiere a personajes como Lili Téllez, que se refiere a Alejandro Moreno, que se refiere a muchos de estos que ya están en la lista de vendepatrias, por acciones que han sido interpretadas por el gobierno actual y por la mayoría de los mexicanos como intentos de socavar la soberanía nacional. Fíjense, la Constitución, para Lili Téllez, con dedicatoria a Lili Téllez, que sabemos que nomás le hacen los discursos y no conoce bien lo que legisla, la Constitución mexicana establece en el artículo 39 que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Solicitar la intervención extranjera en asuntos internos va en contra de ese principio. Históricamente, México ha sufrido las consecuencias de intervenciones extranjeras como la invasión estadounidense de 1846 y la intervención francesa de 1862. Recordar estos eventos es fundamental para entender la gravedad de solicitar la ayuda externa en la actualidad. Simplemente voltear a ver hacia el exterior, voltear a ver qué ha hecho Estados Unidos cuando intenta ayudar a otros países, ayudar entre comillas, se desatan las guerras. La presidenta Claudia Sheinbaum, mientras estos vendepatrias piden la intervención extranjera, la presidenta de México ha dicho y ha dejado bastante claro a todos estos vendepatrias que en México la soberanía nacional no está a la venta. Ha reiterado su compromiso con la defensa de nuestro país. Y es que es esencial que los asuntos internos de México se resuelvan por los mexicanos, fortaleciendo las instituciones, promoviendo el diálogo interno, sin recurrir a soluciones extranjeras que puedan corromper nuestra independencia y, si es necesario, sí, con coordinación y colaboración, como lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, pero no con subordinación, como quisieran hacerlo este tipo de personajes. Este tipo de personajes que no solamente continúan celebrando los lujos, continúan añorando los privilegios, sino que están esperando que Claudia sea una dictadora y que México se hunda. No conocen la vergüenza, como dice Armando Fuentes. Fíjense, el cinismo de la oposición hoy es tan grande que no les importaba despilfarrar el dinero a lo desgraciado. Y como dice Fabián Guzmán, es hora de limpiar todo el bodrio en México. Deben de agregar a la Constitución: toda corrupción, traición y vendepatria se paga con prisión y juicio para los expresidentes. Una consulta ciudadana que la oposición saboteó para que sus expresidentes no terminaran en la cárcel. Y ahora, fíjense nada más quién reaparece en la escena pública. Se la ha pasado escondidito y miren nada más quién apareció. Nada más y nada menos que Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, quien prácticamente es el rostro del despilfarro de los gobiernos del PRIAN. ¿Para qué? Para lamentar profundamente el fallecimiento del Papa Francisco y presumir que lo recibió en México en su visita de Estado, en donde llevó un mensaje de fe, amor y fraternidad. Y pone sus fotos, por supuesto, Enrique Peña Nieto. El cínico expresidente, que está escondido en Europa también, que acostumbra a ser el escondrijo de estos personajes allá en Europa, España, no se aparece jamás. Y ahora resulta que sale a publicar unas fotos y a dar su sentido pésame al Papa Francisco. Reaparece Enrique Peña Nieto para esto que solamente nos recuerda los viajes presidenciales que hizo
Enrique Peña Nieto con su familia. Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum, sin necesidad de presumir y alardear, recordó por qué se defendía al Papa Francisco, por su humanismo y visión frente a los más humildes, algo que no tenía el gobierno de Peña Nieto ni los gobiernos del PAN. Por supuesto, nuestro pesar por el fallecimiento del Papa Francisco, nuestro abrazo a todos los católicos de México, pero también a los no católicos. El Papa Francisco fue un humanista, un hombre que estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres. Todavía el día de ayer su mensaje fue por la paz, así que es una pérdida dolorosa. Que en paz descanse. Nuestro abrazo y cariño a todo el mundo y en particular a las y los católicos de México. Bueno, vamos a... Ahí está la presidenta hablando del humanismo del Papa Francisco, humanismo que no tuvieron los prianistas cuando gobernaron, incluido Enrique Peña Nieto. Fíjense, nunca más van a regresar, dice Silvia Tori, esos prianistas corruptos, entreguistas, vulgares ladrones, vendepatrias, porque los mexicanos tenemos memoria y lo repudiamos. Y sí, en efecto, les digo, el regreso de Enrique Peña Nieto para dar el pésame y lamentar la pérdida del Papa Francisco es prácticamente una burla para las y los mexicanos, que lo único que recordamos de ese gobierno es el despilfarro a manos llenas, que también encara Enrique Alfaro, quien también hizo su aparición triunfal para compartir su foto con el Papa y para dar el pésame, cuando no dijo ni una sola palabra después de que apareció la tragedia del rancho en Teuchitlán, Jalisco, ocurrida durante su gobierno. Pero eso sí, para publicar su foto con el Papa ahí está. Igual Marco Cortés publicando un video lamentando la pérdida del Papa Francisco. Un líder dice que conmovió al mundo con su ejemplo. Claro que conmovió al mundo con su ejemplo, algo que no puede presumir Marco Cortés y que no pueden presumir los gobiernos de Acción Nacional, algo que estos personajes no pueden hacer, no pueden presumir, por más que se den golpes de pecho, por más que quieran fingir que son católicos, fieles, creyentes y lo que quieran, que son unos santos. El pueblo de México sabe quiénes son en realidad. Y continuarán con esta avanzada, continuarán con estos intentos de desprestigiar a Claudia Sheinbaum, a la Cuarta Transformación, a todo aquel que les quite privilegios. Es el caso de personajes como Raimundo Riva Palacio, que sigue enojado, sigue ofendido con todo lo que se ha dicho de él, después de que Andrés Manuel López Obrador lo dejó en evidencia. Ahora resulta, según Raimundo Riva Palacio, que López Obrador dejó de combatir el tráfico ilegal de sustancias ilícitas y se desplomaron los decomisos con el inicio de una estrategia conocida como abrazos no balazos. Pero lo más importante es que dice Raimundo Riva Palacio que tiene nueva información proveniente de Guacamaya Leaks, en donde se perfila pues varias cosas interesantes según él. Dice que el grupo anónimo que hackeó los correos de la Sedena perfila lo que la información en sus servidores, extraída para ser difundida públicamente, podría revelar cuando termine de analizarse y desencriptarse. Esto es lo que se asoma, dice, tras la exploración de un solo disco de correos con 2.2 millones de mensajes, de los cuales solo pudo examinarse la mitad, porque el resto estaba encriptado y se necesitaba una escala de presupuesto para tecnología y capital humano que normalmente solo llegan a tener los gobiernos que permitirían decodificarlos. Bueno, pues dice que de ese total de 430,000 pudieron limpiarse para poder ser leídos y se encontraron 411 correos que contienen la palabra fenta, buscada ex profeso por el contexto actual de la relación con Estados Unidos. Dice Raimundo Riva Palacio que los resultados aportan información que permiten concluir que el expresidente mintió sistemáticamente sobre el arraigo de esta sustancia en México y ocultó datos sobre el incremento del trasiego de esta sustancia hacia Estados Unidos que se producía en este país. En efecto, Raimundo Riva Palacio y la oposición continúan buscando la manera de relacionar
y vincular a López Obrador con la delincuencia organizada. Siguen y lo seguirán intentando. Buscar encontrar la manera de vincular al expresidente con los grupos criminales para así borrar de la memoria de los mexicanos que fue en el gobierno de Calderón, donde los grupos criminales estaban coludidos con Genaro García Luna y que Raimundo Riva Palacio estaba ahí firmando el pacto de silencio y hasta dando un discurso para firmar ese pacto de silencio de la prensa en donde se ocultaba el desastre en esa estrategia de seguridad. Ahora quieren borrar de la memoria de las y los mexicanos el desastre total y rotundo que fue el gobierno de Acción Nacional, para atañírselo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora aparentemente al de Claudia Sheinbaum, aunque a Claudia Sheinbaum pues no hay manera de que le regateen los resultados que ha dado en materia de seguridad porque son innegables. Y ahora vamos a ver la avanzada de esta narrativa gigantesca que están armando estos personajes para poder, de aquí a las elecciones por lo menos intermedias del 2027, derrumbar a Morena y si se puede en 2030 sacar a la 4T del gobierno lo antes posible, porque cada vez se cierra más la posibilidad de que regresen sus privilegios. Hoy lo que al pueblo le corresponde, coincido con Silvia Tori, mi moderadora, es salir a votar, para empezar, el 1 de junio, por jueces, ministros y magistrados, que le otorguen justicia al pueblo de México. No salir a votar el 1 de junio es ser cómplice del PRIAN, que quieren invalidar esta elección. Para empezar. De ahí en adelante, pues hagamos una encuesta rápida aquí en el chat, hagamos un debate abierto. ¿Ustedes quién creen que es un presidente que realmente ha estado coludido con la delincuencia organizada? ¿López Obrador o Felipe Calderón? Porque a Raimundo Riva Palacio le pareció bien firmar el pacto de silencio de Felipe Calderón, pero no le pareció correcto que el presidente López Obrador lo desmintiera y ejerciera su derecho de réplica en la conferencia de prensa, haciéndolo quedar en ridículo. Se van a arrancar el pelo de coraje cuando se le ratifique el mandato a la doctora Claudia Sheinbaum, cuando llegue la revocación, como dice Cairolex. Están esperando tantear el terreno para ver si a mitad de sexenio pueden revocar a Claudia Sheinbaum. Quieren tantear las aguas. Y si no lo consiguen, pues les va a doler muchísimo. Les va a doler como no tienen una idea. Se acercan momentos importantes para la vida pública y política del país. Y a esto habría que agregarle que también se acerca y se anticipa, ya anticipadamente lo sabíamos, se acerca la publicación del nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador, que va a salir prácticamente a mitad de sexenio, en plena revocación de mandato, elecciones intermedias. Bueno, le va a llover a los personajes de la oposición que no pueden levantarse. Les va a llover rotundamente, porque están quedando en evidencia. Y Claudia Sheinbaum ya le mandó un mensaje clarísimo a los traidores. Son unos vendepatrias, se los dijo de manera directa porque no hay medias tintas con la presidenta Claudia Sheinbaum, respaldada por la Marina, respaldada por el Ejército, respaldada por 36 millones de mexicanos, respaldada, es más, por 80% de la sociedad mexicana que está de acuerdo con las decisiones y el gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, pues a la oposición le queda mucho trabajo por hacer todavía, porque los mexicanos, fíjense, como dice Porfiria Celia, ya estamos hartos de las difamaciones del PRI y del PAN. Piensan que las y los mexicanos les vamos a creer que no hay que salir a votar en la elección judicial, que si la dictadura, bueno, piensan que les vamos a creer, pero están muy equivocados. Saludos a Fernando Osorio, Martín, Armando, Javo Flores, Cairolex, gracias Carlos, mi querida Silvia Tori, gracias también por acá, a todos por sus mensajes. Tico, gracias también por estar aquí. Noticiosos, denle like, compartan y suscríbanse para llegar a más personas. Yo soy Yasira Handal y nos vemos con más información. Bye bye.